Al diputado, gracias. ¿Se arregla esto? Todo tiene arreglo en la Argentina. Vos siempre sos optimista y después la cosa... me decías que había arreglo... ¿Cuál fue el último conflicto? Porque ya tenemos todos los días uno distinto. Con lo de ganancia, que decía, no, esto se va a arreglar después de que se cayó la ley de ómnibus. Y mirá. Bueno, se arregló, estamos viendo datos económicos positivos. Bueno, está bien. ¿Se arregló o no? Se está arreglando la economía, está bajando la inflación, hay que buscar los datos. Obviamente que los medios de comunicación cuentan siempre los problemas, es difícil contar las cosas positivas. Están pasando cosas positivas en la Argentina. Capaz esta discusión también le podemos sacar un tinte positivo porque es que estamos en vías de un cambio. Si seguíamos como estábamos, la cosa funcionaba mal. Entonces ahí es donde se genera la fricción política, porque estamos cambiando. Lo que no podíamos mantener más era lo que pasaba en la Argentina hace un año, hace 10 años, donde teníamos déficit, donde teníamos la cuestión de que no había una conexión entre los argentinos hacia dónde teníamos que ir. Hoy los argentinos creo que estamos todos convencidos que tenemos un rumbo claro, que es el rumbo que establece el gobierno nacional. ¿Tenés miedo al efecto dominó de las provincias? Ahora después viene la provincia de Buenos Aires, tiene un vencimiento por creo que 300, el de La Rioja es 30 millones. Creo que es parte de una discusión que se tiene que dar en la Argentina. Miedo hay que tener a que haya más pobres, miedo hay que tener a que te maten en la calle, que son miedos que tenemos los argentinos. Después, por supuesto, hay discusiones políticas en base a una situación que se está dando en la Argentina, que vino un gobierno que ganó una elección planteando cambios muy fuertes. Escuchalo al gobernador Kicillof hoy, esta tarde, mirá. Es una situación de gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Hoy salió publicado, el presidente firmó el decreto número 192, que de manera totalmente sorpresiva y arbitraria, intempestiva, elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Ya la palabra roba hace ruido y uno es como que le cansa decir todo lo que a todas las fatigas económicas hay que agregarle estas agresiones de los dos lados. Sí, no sé si de los dos lados, ya, sí, o sea, decir, porque... o sea, se roba porque toma una decisión política, o sea, claramente todos sabemos que la plata que se está acomodando los gastos del Estado no van a los bolsillos del presidente. O sea, por eso decir roba es una agresión totalmente innecesaria. O sea, lo que se está haciendo es reacomodando las cuentas fiscales del gráfico que vos mostraste anteriormente. Eso estamos haciendo y ya el mes de enero tuvimos un superávit. Esperemos que se pueda mantener en el resto del año. ¿Ustedes creen que las provincias están escondiendo gasto público? Si están escondiendo gasto público estarían cometiendo una falta grave, o sea, no... ¿No están haciendo el mismo esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional? Yo creo que el esfuerzo lo tienen que hacer intendentes, organismos, gobernadores, gobierno nacional. O sea, hay claramente un Estado muy grande que hay que achicarlo. ¿Cómo se lo achica? Desde lo económico. Y después, por supuesto, del lado de las regulaciones. Porque, por ejemplo, hoy en Chubut me decían, pero echamos a 2.000 tipos, nosotros también hicimos el ajuste. Bienvenido sea que se quede sin trabajo el que no trabaja. Eso es lo que estamos planteando en la Argentina, en la nueva Argentina. Que es lo que pasó en muchas provincias y en muchos municipios seguramente está pasando eso. Porque cambió el discurso. Ya no es el Estado el que te da un sueldito para que no vayas a trabajar, sino el Estado es el que tiene que trabajar para que salga adelante la sociedad argentina. Ramiro, una de las críticas que se le hizo al gobierno de Cristina Kirchner en su momento fue el disciplinar a las provincias a través de la billetera. ¿Vos pensás que hay acá una intención del gobierno nacional? Bueno, de hecho lo está haciendo, está bajando las transferencias a las provincias para que después le aprueben leyes en el Congreso, por ejemplo, la ley ómnibus. Yo creo que lo que hacía Cristina era disciplinar con la billetera dándoles plata que no existía, inventaba plata, hacía emisión monetaria. Entonces eso lo hacía a través de la pobreza. Y esa era la gravedad que teníamos. Ahora las medidas que se están tomando es en base a terminar con el impuesto inflacionario. Ustedes disciplinan con ajuste, decís. Con el recorte de lo que es innecesario para que no se genere más pobreza, la emisión monetaria. O sea, el gran trabajo que se está haciendo en este gobierno, que es lo más importante, que obviamente no podemos hacer programas y programas hablando de cómo se está administrando el tema de la inflación, porque por suerte no estamos entrando en una hiperinflación, corríamos ese riesgo. Claro, pero hay disciplinamiento, Ramiro, digo, porque hay muchas provincias que tienen deudas con la Nación. ¿Este mismo criterio que se aplicó con Chubut se va a aplicar con todas? No tengo la información de cuál es el plan económico en detalle de provincia por provincia.
Lo que sí sé es el rumbo que tiene que tener el país, que es el que se viene planteando, no solo desde La Libertad Avanza, se viene planteando también desde otros espacios, desde los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación son los que dicen se están haciendo las cosas mal a niveles provinciales y no solo a nivel nacional. Y esa es la discusión que estamos teniendo. Ahora quiero saber qué pensás o qué proyección tenés para la inflación. Pero Alejandro, acá hay otro tema que explota este tema con Chubut, con un aliado, en momentos en que se suponía que iba a venir un entendimiento entre la gente del PRO o los macristas para sancionar leyes que incluso ustedes consideran que son importantes, de fondo, reformas importantes. Bueno, mira, yo creo, Pancho, que sobre ese entendimiento hubo más espuma de la que debería haber. ¿Por qué? Porque Ramiro es oficialista y yo soy un opositor que quiere que le vaya bien al gobierno, ¿sí? Como quiere el PRO que le vaya bien al gobierno. Por eso fue natural nuestro acercamiento, nuestro entendimiento. De hecho, nosotros en la ley base dialogamos mucho con el gobierno. Yo fui uno de los diputados que trabajó sobre el capítulo educativo y el gobierno aceptó 2 artículos, aceptó modificar otras cosas. O sea, mi experiencia fue buena en ese sentido. Y yo creo que, como en toda relación humana, tenemos que ir confluyendo con la mayor velocidad posible, pero sin que se rompa ni que cruja, ¿no? Como en toda relación humana. Uno no se hace amigo de alguien el día que lo conoce y pauta cómo va a ser toda su vida de amistad. Uno va construyendo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Pero tampoco empieza los insultos, ¿no? No, pero por eso te digo, a mí, ¿qué me pasa con esto? Primero que yo creo que es grave lo que está pasando. Y también creo que como los argentinos estamos tan acostumbrados a vivir en gravedad, no nos damos cuenta de lo grave que es esto. Recién creo que vos dijiste que Nacho piensa que esto se lo hicieron a propósito. Bueno, uno en política también, como en la vida, trabaja sobre la percepción del otro. Entonces yo creo que hay que acercar las percepciones, que hoy están bastante mal, ¿no? En primer lugar, yo creo que el gobierno nacional está dando las discusiones que hay que dar. Todo lo que está poniendo el gobierno nacional está bien, porque ¿sabes cuál es la discusión de fondo en Argentina? Nosotros tenemos un sistema federal. Hay que dar la discusión de qué hace el gobierno nacional, que es deficitario, qué deben hacer las provincias, 20 de las cuales son superavitarias, y qué deben hacer las intendencias, y cómo se financia eso. La ley de coparticipación cruje por todos lados, una ley vieja que no sirve, entonces... ¿Hay que discutirla? Totalmente. La ley de coparticipación... Si hubiera una ley clara, no estaríamos discutiendo estas cosas. Mira, Pancho, yo no soy economista, pero la ley de coparticipación se hizo en una época donde lo único que importaba eran los recursos naturales. Entonces, si vos tenías petróleo, tenías gas, tenías minería, tenías vaca, entonces eras rico y si no lo tenías, no eras rico. Hoy vos tenés la industria del conocimiento. Andá a Israel, por ejemplo, date cuenta de cómo progresa en un lugar donde no hay petróleo ni agua, ¿no? Santiago del Estero, por ejemplo, en vez de tener 80% de empleo público, podría haber hecho un Silicon Valley, podría haber trabajado en la industria del conocimiento, porque esas cosas importan. Ahora, sí tenés que dar esa discusión. Y los gobernadores también tienen que hacer el esfuerzo. Todos, porque lo tenemos que hacer los argentinos. Entonces es cuestión de prioridades, y mucho más en un país en crisis. A mí me gustan los carnavales, me gustan los recitales, me gusta por supuesto que me gusta. Ahora, cuando vos no podés pagar a los docentes, cuando tenés chiquitos con hambre, vos priorizás esas cosas. Eso es lo que tiene que hacer la Argentina. Entonces la discusión que está dando el gobierno está bien. Ahora, también creo que hay una cosa que tiene que entender el gobierno, y posiblemente Ramiro esté de acuerdo conmigo, que es: el capitalismo genera incentivos positivos y negativos. Entonces, sí creo que el gobierno tiene que discriminar en las provincias quiénes son los gobernadores que están haciendo las cosas bien, que creen en el cambio, y quiénes son aquellos que no lo están haciendo. Entonces, sí tiene que dar incentivos positivos, porque en el caso de Chubut, como vos dijiste, Torres racionalizó la planta del Estado, intervino en el Instituto de Previsión Social, absorbió el FONIT, ¿no? Entonces, a lo mejor, no es que el gobierno nacional tiene que perdonar la deuda. Yo no estoy diciendo eso, pero a lo mejor buscar alguna vía alternativa de financiamiento de que pueda canjear la deuda por deuda colocada a una tasa de interés más baja, sería razonable. Pero sería razonable que se junten. Pensé que se iba a bajar del plazo, por lo pronto, que había dicho voy a cortar el petróleo. Eso está mal. Escuchá lo que decía hace un rato la legislatura, mirá. ¿Por qué llegar a estos límites? ¿Por qué?
no tiene sentido, no lo entiendo. Pero por más que no lo entienda, no lo vamos a permitir. Tenemos hasta el miércoles para que haya una solución. De este lado siempre estamos abiertos al diálogo, pero esa solución tiene que ser concreta. Concreta. Bueno, ahí puso el plazo. Hay otros plazos. Yo hablaba recién de la provincia de La Rioja. Está conectado el economista Marcelo Capello. Él investiga constantemente las cuentas provinciales. Marcelo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, vos tenías un ranking de las provincias más vulnerables, las que estaban más expuestas. No sé qué panorama estás viendo para los próximos meses. Y en ese ranking estaba primero La Rioja, también entraban provincias como Tierra del Fuego, Río Negro y algunas más. Chubut no estaba tan mal ubicada porque en realidad está teniendo problemas con uno de los indicadores que usamos para armar ese índice, que es su nivel de endeudamiento, y en ese indicador era la que estaba más complicada. O sea que le está saliendo mal en términos de su exposición a través del indicador que tenía más expuesto, que es el nivel de la deuda. Chubut es la mayor deudora del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Cerca del 30% de esa deuda es la de Chubut. ¿Y vos crees que entonces, hay otras? Sí, perdón. La Rioja, que era la que estaba más expuesta, dejó de pagar intereses de la deuda en dólares en estos días. Bueno, y Chubut está ahora planteando esto que escuchábamos recién del gobernador, de paralizar la producción de petróleo en la provincia frente a la no refinanciación de la deuda que tiene con el fondo fiduciario. Y aparentemente lo que pedía Chubut era patear la deuda para adelante y tener un periodo de gracia importante, es decir, no pagar deuda durante muchos meses, cuando hay provincias que están pagando, como Tucumán, por ejemplo, todos los meses un monto. Y se trabó la negociación. Y por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Marcelo. La provincia de Buenos Aires aparecía en el rango medio de las encuestas, pero ¿dónde está su parte más expuesta o más débil en esta negociación que va a tener posiblemente con la Nación? En lo que se anunció hoy, que es el recorte a cero, o sea, la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que fue creado a partir de la reducción de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, porque ese fondo va íntegramente a la provincia de Buenos Aires. Además, hay otros recortes de transferencias que iban en una magnitud importante a Buenos Aires, como los fondos que van para las cajas de jubilaciones provinciales, u otras transferencias que se denominan asistencia financiera a provincias. Todo esto hace que en Buenos Aires el 9% de los ingresos del año pasado, de todos los ingresos corrientes del año pasado, el 9% llegaban a través de estas transferencias que se les llaman discrecionales, que envía el gobierno nacional y que ahora se están recortando prácticamente a cero. Entonces, evidentemente va a ser impactada. Y haciendo algunas cuentas preliminares, veíamos que debería hacer un ajuste fiscal importante, cercano a 2 puntos de su Producto Bruto. Que es una barbaridad para la provincia de Buenos Aires, digámoslo, ¿no? En realidad, tengamos en cuenta que el objetivo del gobierno nacional es bajar la inflación, objetivo principal, y está bien, hace décadas que venimos con mucha inflación. Para bajar el déficit fiscal a cero y bajar la inflación realmente a largo plazo, en el gobierno nacional, de reducir 6 puntos del PIB el déficit, que puede ser a través del gasto, en parte puede ser a través de los ingresos. Ese esfuerzo no lo puede hacer solamente el gobierno nacional, también deberían las provincias aportar parte del ajuste. ¿Y por qué? Importante. Porque no solo el gobierno nacional aumentó mucho el gasto en las últimas 2 décadas, sino también las provincias. Entonces debería haber un esfuerzo compartido, ¿no? Por ejemplo, del gasto público total, el 55% aproximadamente lo ejecuta la Nación, el 35% de las provincias y el resto de los municipios. Si vemos esos números, el esfuerzo debería ser hecho 60% la Nación, 40% las provincias, de lo que haya que reducir el gasto público. O si vemos cuánto creció el gasto público en las últimas 2 décadas,
da más cerca de 66% la nación, 33% las provincias. Y el esfuerzo debe estar ahí. Muy interesante. Debería partirse la negociación desde esa posición. ¿Cuánto debe ajustar cada nivel de gobierno? Y después cada nivel de gobierno y cada provincia ve en qué ajusta. Porque está bien que se privilegie la reducción de la inflación después de décadas de fracasar en ese sentido. Marcelo, muchísimas gracias, muy interesante como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Habló de inflación, Ramiro. Vamos a tener una pequeña noticia, no digo alentadora, pero por lo menos no tan desalentadora en el corto plazo respecto de la inflación. Mirá, yo no hago análisis privados sobre la inflación, pero veo lo que hacen otros y según los números que uno ve, está bajando abruptamente. Dicen que alimentos y bebidas están dando un 10% en febrero. Sí. No es un dato mío, no quiero plantear ni un dato oficial, son consultoras privadas. El ministro de Economía la semana pasada dijo que iba a estar más cerca el dato de febrero de 10 que de 20, ¿no? Venimos de 20, digo, eso sería una desaceleración importante. Marzo es la gran pregunta, porque en marzo va a haber impacto de precios regulados más que en febrero, entonces podría volver a subir, digo, desde tu perspectiva como economista. Toda la batalla, las luchas que se dan con la inflación, o sea, obviamente interesa el número, están basadas en la emisión monetaria y lo que está bajando es la emisión monetaria. O sea, a veces hablar de la inflación por sí sola, sin la emisión monetaria, no estamos sacando de contexto. Creo que lo planteó bien acá el economista que acaba de hablar. Hay que hacer una reducción del gasto para no emitir. Si no emitís, se termina la inflación. ¿Qué pasa? Mientras tanto tenemos una cuestión de precios relativos que estaban mal, que era donde estaba la mala articulación del Estado, que eran los controles. Los controles de precios no era simplemente que te decían que esto valía tal cosa, sino lo que te ponían encima. Y eso que ponían encima, que podía ser desde el precio de un colectivo, el precio de la energía, todo, eso tenía un costo, que era la pobreza. Lo estaban pagando los más necesitados. Lo pagábamos todos los argentinos. Los que más lo sufrían eran los más necesitados. Eso es lo que se está terminando. Entonces las expectativas que uno tiene es que la inflación va a seguir bajando abruptamente, por más que en algún mes puede levantar por el reacomodamiento de precios relativos. ¿Qué quiere decir precios relativos? Se termina la mentira de los precios. Vale lo que vale. No, vale una cosa y el resto te lo sacan de un bolsillo para ponértelo en el otro. Y la estacionalidad, ¿no? Marzo es un mes estacionalmente alto. En general, en los años normales de inflación que la Argentina no tiene, suele ser el mes más alto del año. Otra de las discusiones es quién lo paga, la casta o la gente. ¿La casta son las cajas? Entre otras cosas, diría. Pero seguramente que las cajas sí, es algo que Milei está mirando muy atentamente. La noticia en las últimas semanas fueron los fondos fiduciarios y lo siguen siendo. Hoy mismo dimos las novedades respecto de Chubut y este fondo al que le debe, y la provincia de Buenos Aires y el fondo que le dieron de baja. Pero hay otra cosa que está en el foco del gobierno en este momento, que es los seguros. Te explico cómo funcionaba el mecanismo que detectaron. En 2021, Alberto Fernández revivió un mecanismo que ya se implementaba en la provincia de Buenos Aires, en parte también en la ciudad de Buenos Aires, y se había implementado en la Nación, que básicamente obligó a todos los organismos estatales a contratar con Nación Seguros. Antes lo hacían en Coseguro o directamente con empresas privadas, y le puso productores. El productor, asegurador de seguros, productor de seguros, perdón, ¿para qué sirve? Para atraer al cliente, para ofrecerle la mejor cartera, para distribuir los servicios que le convienen, etcétera. Si es un cliente cautivo, ¿para qué le pones un productor? Esas comisiones que sacaban los productores llegaron a ir en un momento hasta el 25% de las primas. Son montos extrafalarios. Cuando vamos a ver quiénes, o mejor dicho, cuando el gobierno fue a ver, y yo lo vi en documentación, quiénes son los brokers preferidos de esos seguros, son principalmente amigos de Alberto Fernández, quien estuvo muy cerca del mundo del seguro, fue superintendente de servicios de seguros durante el gobierno de Carlos Menem, estuvo en Banco Provincia, donde armó en parte la cartera de seguros del Banco Provincia. Bueno, una persona muy allegada y que puso a su amigo Paliano, Alberto Paliano, al frente de Nación Seguros. Incluso la Silvina Batakis era también muy cercana a Alberto Fernández en un momento. Bueno, lo que detectaron entonces es esto: altísimas comisiones que en un momento se redujeron porque un diputado, Martín Tetaz, hizo un pedido de informes, cosa que no trascendió. Y además, Pancho, detectaron gastos que realmente llaman poderosamente la atención. Primero, se pagaban con las tarjetas corporativas ropa y zapatos de lujo en Galerías Pacífico. Lo tienen identificado.
Mirá vos. Hay un funcionario que sigue en funciones a quien le detectaron que se habría llevado, lo voy a poner estos términos pues yo no lo vi, pero me lo han confirmado muchas fuentes, que se habría llevado una camioneta Amarok, la desploteó, tenía las cosas de Nación Seguros y se la llevó para trabajarla en su pyme alimenticia, distribuidora de alimentos. Detectaron que había pagos hechos para un alquiler en Arroyo y Juncal para la secretaria del titular de Nación Seguros. Arroyo y Juncal. Linda ubicación, ¿no? Linda zona. Linda ubicación. Bueno, estos desmanes se están viendo y al mismo tiempo están viendo que lo que reveló Roa, nuestro colega en Clarín este fin de semana respecto al ANSES, no era solamente en el caso del ANSES, sino que ocurría también en, ejemplos, Gendarmería, Casa de la Moneda, Ministerio de Defensa. Mira, acá tenemos algunos datos concretos. En el caso de Gendarmería, este es el dato más actualizado que tengo, 7.000 millones en marzo de 2023, ajustado por inflación. ¿A dónde se va? Impresionante, ¿eh? Mira, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tengo un ejemplo con la documentación para mostrarte porque quiero que veamos la operatoria. Mira, acá esto es por escribano, es una certificación de firmas que básicamente vincula a la producción del seguro. Ahí tenés el pedido específico de Juan José Bailo, quien era el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a quién le corresponde este seguro, a París Broker. ¿De quién es París Broker? De Pablo Torres, un empresario muy, pero muy cercano a Sergio Massa. Y también esto pasaba en el caso de Martínez Sosa y Alberto Fernández. Lo veo a Alejandro Finocchiaro asentir. ¿Esto era conocido? No sé. No estoy asintiendo. No porque me asombre la corrupción del gobierno anterior, ¿no? Pero digo, es increíble el nivel de impunidad. Yo, como abogado, trabajé mucho tiempo en el tema de seguros. De hecho, yo lo conozco a Alberto Fernández cuando él era superintendente de seguro en razón de la profesión. Y no puedo creer que se esté... Es tremendo, hacían cualquier cosa. Mirá, con lo de Gendarmería, ajustado por la inflación, solucionás el problema de Chubut. Ya está. Claro. No, claro, si te pones a hacer esa contabilidad creativa directamente... Pero nada, o sea, y podés hacer un montón de... Construís 4 escuelas enormes, ¿no? Para 400, 500 chicos con esa plata. Y eso, Camila, era el total. Eso era el total no actualizado. Sobre eso el hay que ver cuánto es 25%. ahora. Claro, sobre eso el 25% que después en un momento, frente al pedido de informes inicial del diputado Tetaz, se redujo entre un 10 y un 15% de las primas, que siguen siendo montos. Escúchame, en eso aumentó por inflación, son 14.000 millones, ponele, 3.500 millones de comisiones. Por lo menos. Yo no sé qué hicieron ustedes el viernes, pero Francisco Joven estuvo hablando con la número 2 del Fondo Monetario y quiero saber si te adelantó algo, si van a venir fondos frescos, si la Argentina va a tener un entendimiento distinto del que tenía hasta ahora. Bueno, Pancho, sí, tuvimos la suerte con mi colega, con Rafael Matus Ruiz, nuestro corresponsal en Washington, de entrevistar a Guita Copinat, que estuvo aquí en la Argentina, estuvo reunida con Javier Milei, mujer fuerte del Fondo Monetario Internacional, muy cercana a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o sea, y hay 5 definiciones claves de la número 2 del fondo. La primera tiene que ver con el ajuste y sus costos. Vos sabés que con relación al ajuste hay casi celebración, te diría, en el fondo. Está muy bien visto el dato del superávit financiero de enero. De hecho, dice Guita Gopiná que el ancla fiscal es ambiciosa por parte del gobierno y hay algunas palabras usadas después de la reunión con Javier Milei. Por ejemplo, el fondo suele hablar de relaciones constructivas, acá habló de una situación sustantiva. Fue como un escalón más arriba en cuanto a la calificación que ve en el presidente argentino. En cuanto a los costos, claramente lo que dice es que hay que repartirlos y que, por ejemplo, dice 2 cosas, que las jubilaciones tienen que estar actualizadas por inflación, cosa que no pasó en enero, y la otra es que hay que actualizar el impuesto a las ganancias. Déjame preguntarle a Ramiro, ¿los corre por izquierda el fondo? ¿A nosotros por izquierda? Cualquiera nos puede correr. No hay problema con eso. Dice que tienen que... El tema es que nos corre por derecha. Bueno, por eso. Pero ¿no te llama la atención que el Fondo Monetario te diga sean más equitativos en el ajuste? No me preocupa tanto lo del fondo porque hoy hay un gobierno que tiene decisiones mucho más fuertes que las que puede tener el Fondo Monetario. Capaz el Fondo Monetario está sorprendido con eso. No es el fondo el que nos viene a bajar línea. Somos nosotros los que ponemos nuestras propias líneas. Eso es el cambio
que hay en cuanto a lo que estamos acostumbrados del debate que viene con el fondo hace tantos años. Ahora, Ramiro, vos decías, para solucionar el problema de la inflación hay que bajar el gasto público, por ende dejar y ergo dejar de emitir. ¿Cuánto tiempo se puede sostener aumentar pero muy por debajo de la inflación las jubilaciones, por ejemplo? Bueno, eso es una Porque discusión que se tiene que dar en el Congreso, que se trató de dar hace un par de semanas y no se logró, y que seguramente va a llegar, porque sabemos que la fórmula no era la mejor en estas circunstancias de una inflación como nos dejó el gobierno anterior. ¿Vos sabías que la número 2 del Fondo Monetario había sido tapa de Vogue hace unos años? No Mirá, sabía. Ahí está. Ahí la tenés. Mirá. Mirá. Y ahora conduce, porque es la mujer del año. Esto fue 2020, ¿no? 2020. Espectacular. Bueno, veremos si hay entendimiento. Les quiero agradecer a todos. Gracias, Alejandro. No, Gracias, Ramiro. Y lo veo ya precalentando a Paulino. Decime si vamos y venimos. Dale, vamos y venimos. Hola, ¿cómo estás?